ese Jehová es mi pastor, nada me faltará, número uno, puedo verlo como un momento de un futuro incierto o una preocupación. Hay quien pueda leer esa expresión, nada me faltará, y en su interior, más que darle esperanza, lo que produzca sea ansiedad. Hay quien pueda leer, nada me faltará, y en su corazón, más que llenarle la fe, lo que produzca sea miedo, temor. Porque es una expresión que alguien tal vez puede decir, bueno, pues si el futuro es incierto, si dice nada me faltará, alguien podrá comenzar a preocuparse. ¿Qué va a pasar entonces? Que nada me va a faltar. Que va a escasear el arroz, que va a escasear la harina, que me voy a quedar sin trabajo. Alguien puede leerlo con esa perspectiva y en vez de crear esperanza en tu interior de que nada te va a faltar, te crea un problema. Te crea un caos mental. Porque comienzas entonces a preocuparte y a afanarte por el qué va a pasar. Cuando no debe ser así. Porque Dios no es un Dios que alimenta la ansiedad. Dios no, si es por Dios, la ansiedad se muere de hambre y la depresión. Porque la ansiedad y la depresión y la tristeza, Dios no la alimenta. Cada vez que tú y yo vamos a la palabra y escuchamos la voz que sale de la boca de Dios, esa voz lo que hace es producir esperanza, lo que hace es producir fe, lo que hace es producir ánimo en nuestro interior. Jamás la voz de Dios te va a producir ansiedad. Jamás la voz de Dios te va a producir tristeza. Jamás la voz de Dios te va a alimentar la depresión en tu interior. Al contrario, una vez más, la voz de Dios lo que va a hacer es callar la depresión y alimentarte la esperanza. La voz de Dios lo que hará será callar la voz de la ansiedad y alimentar la fe, alimentar tu ánimo. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Dejar morir de hambre a la ansiedad, a la tristeza y a la depresión y comenzar a alimentar tu espíritu con la voz de Dios, a comenzar a alimentar tu corazón con la palabra de Dios, a comenzar a alimentar. Alimenta tu interior con la palabra de Dios. Y yo lo aprendí de mi esposa y lo sigo aprendiendo de ella y a cada rato ella me lo recuerda. Papi, recuerda. Lo que te produce ansiedad, lo que te produce tristeza, lo que te produce melancolía, lo que te produce afán, eso no proviene de Dios, porque a Dios no le gusta y no es la voluntad de Dios que tú estés afanado, que tú estés ansioso, que tú estés en tristeza, que tú estés en depresión. Pastor, ¿y qué hago entonces con esta tristeza? Pastor, ¿qué hago entonces con esta depresión? Métela a los pies de Cristo en esta mañana. Párate firme. Háblale con la autoridad de Cristo y abre tu oído a la voz de Dios.